Las drogas son sustancias que modifican el comportamiento de nuestro cuerpo. Estas sustancias químicas, cuando se ingieren, encuentran la manera de llegar al torrente sanguíneo y de allí pasan al cerebro y a otras zonas de nuestro cuerpo. La principal característica común a todas las drogas es la psicoactividad, es decir, la capacidad de llegar a nuestro cerebro y cambiar su funcionamiento habitual. Las drogas pueden ser consumidas de diversas vías, ya sea fumada, como la marihuana, inyectada como la heroína en ocasiones, aspirada como la cocaína, inhalada como los pegamentos o ingeridas por vía oral como el alcohol. Tipos de drogas según sus efectos. Dependiendo de los efectos que producen en el sistema nervioso central, podemos clasificarlas en tres grupos. Sustancias estimulantes. Aceleran el funcionamiento habitual del cerebro, provocando un estado de activación. Sustancias depresoras. Entorpecen el funcionamiento habitual del cerebro, generando un proceso progresivo de adormecimiento cerebral. Y sustancias perturbadoras del sistema nervioso central. Alteran el funcionamiento del cerebro, produciendo distorsiones sensoriales, alucinaciones y demás. Estos grupos pueden servirnos para clasificar de manera general las sustancias, aunque algunas de ellas producen distintos efectos. Por ejemplo, los derivados del cannabis pueden generar efectos depresores y a la vez perturbadores en el sistema nervioso de la persona que los consume, o los del éxtasis pueden tener efectos estimulantes o perturbadores del sistema nervioso central. Las alteraciones se producen no solo en el momento en que se desencadenan los efectos esperados y previsibles, sino una vez han desaparecido los efectos iniciales en los órganos y sus conexiones internas. De hecho, drogas consideradas como más suaves se pueden detectar en la orina, en el cabello o en la sangre durante mucho más tiempo que drogas en esencia más peligrosas, como la metanfetamina o la heroína. Drogas como la marihuana o la heroína se metabolizan en el hígado, pero se fijan durante mucho tiempo a las células grasas, por lo que permanecen en el cuerpo durante un espacio prolongado. En cambio, las transformaciones químicas de la cocaína se producen rápidamente, ya que la metabolización se da en la sangre. Más allá de que cada sustancia es especial, la metabolización se da por la persona, por ejemplo, por el funcionamiento de su hígado. A continuación, una guía para entender las consecuencias del consumo de las siguientes sustancias. Depresora. Alcohol. Las bebidas alcohólicas son sustancias psicoactivas que disminuyen las funciones vitales. El alcohol, al ser diluido en grasa y en agua, es capaz de llegar a todos los órganos del cuerpo y su sistema. En los primeros 15 o 30 minutos se produce un rápido ingreso en el torrente sanguíneo, haciéndose más lento posteriormente. Sin embargo, los efectos se producen en función de la dosis, es decir, de los niveles de alcohol en sangre o alcoholemia. Con 0,5 gramos de alcohol por cada litro de sangre se produce una fase de excitación, con 2 gramos una fase hipnótica, con 3 gramos una anestésica, y con 5 o más gramos de alcohol por cada litro de sangre se puede producir incluso la muerte. El alcohol disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el buen funcionamiento del cerebro, y sin embargo aún es legal en gran parte del mundo para mayores de edad. Morfina. La morfina es un opiáceo dirigido a usos medicinales, pero también se consume de forma ilegal. El opio es una mezcla compleja de sustancias que se extrae de las cápsulas de la adormidera, una planta, que contiene la droga narcótica y analgésica llamada morfina, y otras sustancias, por lo que un opiáceo será una sustancia que se usa para tratar el dolor o causar el sueño. Tiene efectos analgésicos muy fuertes y a largo plazo puede traer problemas respiratorios, renales o complicaciones a raíz de la toxicidad. Heroína. La heroína se trata de un opiáceo semisintético derivado de la morfina, que se consume de manera ilegal. Produce una sensación de placer muy intensa que a los pocos segundos se convierte en un estado de sedación total con cierta euforia, que dura aproximadamente 2 o 3 horas. Se consume de forma endovenosa y a largo plazo puede producir problemas digestivos, psicológicos, ginecológicos y en el sistema nervioso. Si bien es menos tóxica que el alcohol, es muchísimo más adictiva. Por ser una sustancia depresora, quienes consumen heroína de una forma continua desarrollan un sistema inmunológico debilitado y algo que se conoce como trastorno depresivo severo, donde no le encuentran sensación a nada. Cualquier bacteria o microorganismo en el consumidor de heroína se convierte en una enfermedad gravísima. La gran liposolubilidad de la heroína, lo que quiere decir que es muy soluble en grasas, hace que esta droga se absorba bien por cualquier vía de entrada. Se distribuye amplia y rápidamente por todo el organismo, cerebro, hígado, riñones, vaso, pulmones, sin tendencia a la acumulación y eliminándose en un plazo que puede oscilar entre los 2 y los 5 días, pero posibilitando la aparición de secuelas graves debido a su alto efecto adictivo. Estimulante. Anfetamina. Se trata de una droga sintética muy fuerte, con efecto estimulante y altamente adictiva, que es utilizada con fines médicos pero también es comercializada ilegalmente.
Debido a que son estimulantes, estas pastillas aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pudiendo dañar la salud cardíaca permanentemente. Las anfetaminas están en la orina de 1 a 3 días, aproximadamente 12 horas en la sangre y hasta 90 días en el pelo. Cocaína. La cocaína es un alcaloide estimulante extremadamente adictivo que afecta directamente al cerebro, los riñones, el corazón y el hígado. Tiene efectos de euforia, energía y de ampliación de sensaciones visuales y auditivas. Puede disminuir el apetito y la necesidad de dormir, perjudicando a largo plazo la salud del consumidor. Éxtasis. El éxtasis, también conocido como MDMA, es una sustancia que, aunque también es considerada como alucinógena, tiene un efecto estimulante y de euforia, que a largo plazo produce ansiedad, agitación y comportamiento imprudente. Esta droga permanece de 3 a 4 días en la orina, de 1 a 2 en la sangre y hasta 90 días en el cabello. Al igual que la anfetamina, la metanfetamina aumenta la actividad y el habla, disminuye el apetito y produce una sensación general de bienestar. Sin embargo, la metanfetamina difiere de la anfetamina, ya que en dosis similares son mayores los niveles de metanfetamina que entran al cerebro, convirtiéndola en una droga estimulante más poderosa con efectos más duraderos y dañinos sobre el sistema nervioso central. Los restos de esta droga en la orina permanecen de 3 a 6 días, de 24 a 36 horas en la sangre y hasta 3 meses en el pelo. Alucinógeno. El problema de las sustancias alucinógenas, sobre todo las más fuertes, es que mientras dura el efecto y después de finalizado, sus peores consecuencias pueden impactar en la mente. Actúa casi de manera exclusiva en el cerebro, cambiando la percepción de la realidad. Puede incluso llegar a producir algo que se conoce como la despersonalización del individuo, que es cuando la persona ya no sabe qué es la realidad y qué es la ficción. El ácido lisérgico es una sustancia semisintética alucinógena que, aunque no produce adicción, es altamente tóxica. Las alucinaciones pueden durar hasta 13 horas y traer problemas psicológicos a largo plazo, además del riesgo de infligirse alguna herida durante los efectos. Al ser tomado, el LSD va al estómago y sube por la sangre hasta el cerebro. Ahí actúa principalmente sobre una hormona neurotransmisora denominada dopamina y ataca al pensamiento visual y a la sensación de riesgo. Es una droga de enorme potencia y poder alucinógeno, que se absorbe en 60 minutos manteniéndose en sus niveles máximos durante 3 horas. Se distribuye rápida y eficazmente y se metaboliza en el hígado antes de ser eliminada, por lo que también puede producir riesgos hepáticos. La marihuana. La marihuana es un psicotrópico obtenido de la planta Cannabis sativa, que se consume con efectos recreativos y medicinales. Es una de las sustancias ilegales más consumidas en todo el mundo, con efectos tranquilizantes, de relajación y de amplificación de los sentidos, aunque también puede aumentar la euforia y causar paranoia. Al ser consumido mayormente en forma de cigarrillos, su absorción es rápida. Además de los efectos sobre el sistema nervioso, se puede observar una elevación de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, mientras que la temperatura corporal desciende. El THC, su principal componente psicoactivo y responsable de los efectos en el cuerpo, es apenas soluble en agua, y una vez absorbido es distribuido a todos los órganos y tejidos del cuerpo, especialmente aquellos que contengan cantidades significativas de materia grasa, penetrando así fácilmente en el cerebro. El consumo de drogas, por su incidencia y por las graves consecuencias que estas sustancias acarrean para la salud de las personas, está considerado como un problema social. Debido a la gran relevancia de este asunto para nuestra sociedad, se llevan a cabo día a día estudios sobre los efectos de las drogas en las personas, gracias a los cuales sabemos los perjudiciales que son para la salud. Los adolescentes son uno de los grupos más vulnerables ante el consumo de estupefacientes. Esto ocurre ya sea por imitación, por curiosidad, para sentirse independientes o por verdaderos problemas psicológicos o familiares, pero sea cual sea la razón, es obligación de los tutores y de los centros educativos el advertir a los más pequeños sobre el peligro que conllevan estas prácticas y ofrecerles ayuda en caso de que la necesiten. El consumo de esta sustancia nos puede llevar a ser drogodependientes, que es un estado que afecta a cada uno de los aspectos de la vida de una persona y del cual es realmente difícil salir para poder volver a disfrutar de una vida de manera sana.